Y entrando en materia, Tufi, nos levantamos con una avalancha de información, no tanto una investigación de Bolivia Verifica, como lo que ha pasado, una película, si lo podemos decir así, un guión que se ha comenzado a escribir en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo estás viendo este panorama a 25 días de las elecciones nada más? Bueno, Ezequiel, estamos hoy comenzando la jornada. Me dormí haciendo una cronología con una pregunta. ¿Qué pasó ayer en un martes de versiones contradictorias provenientes del periodismo, provenientes del TCE y de otros datos más? La gran pregunta es, ¿qué pasó ayer? ¿Hubo o no una renuncia o hubo una licencia? Una licencia del el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, que en este momento se encuentra evidentemente bajo una licencia por baja médica hasta el próximo viernes, en un momento dificilísimo para la elección presidencial, porque estamos ya en la recta final, 26 días, hasta ahora 25 creo ya, exactamente faltan 25, para la votación. 25 días. Ayer surgió, voy a ir cronológicamente, porque si uno revisa en este momento la primera publicación de la agencia Fides, la agencia Fides, y ahí está la cronología de lo que pasó ayer, nos vamos a pegar a los datos, porque van a decir que probablemente se está especulando, y es más, enseguida va a entrar John Arandia a hablar con nosotros, esto para preguntarle a John Arandia este giro de versiones que hay. John Arandia es periodista de la radio Fides, forma parte del grupo Fides, pero han pasado ya varias horas, desde las 15, exactamente las 15 horas en que se dio la primera versión de la renuncia. Esta la versión la lanzó, reitero, la Agencia Nacional Fides, agencia prestigiosa, una agencia que tiene décadas ya de existencia, una agencia de la Iglesia Católica Boliviana, una agencia de información. Han pasado ya varias horas, 15 y 25 de ayer, o sea, aproximadamente han pasado 14 horas, no, 16 horas por ahí alrededor de eso. Y la agencia mantiene la versión original que dice lo siguiente. Ahí está la versión con la que todos nos comenzamos a movilizarnos. Dice un vocal del TCE, dice que Óscar Hassenteufel solo pidió baja médica. La ANF, la Agencia Nacional Fides, mantiene, dice el titular, mantiene su versión. Es decir, pese a haber indicado, dos vocales salieron a hablar, acompañados de otros dos vocales. Esta es la versión que sigue en Fides. Óscar Hassenteufel presenta la renuncia irrevocable a la vicepresidencia y el TCE queda descabezado, dice la Agencia Nacional Fides. La carta de renuncia a la función del vicepresidente prácticamente tuvieron acceso los de ANF a tenerla. La carta, bueno, ¿no? mantienen la versión. También la periodista Nancy Bacaflor, esa carta apareció luego a las 11:25, por eso es que nos hemos desvelado un poco, y va a estar John Arandia porque él consiguió esta carta, le filtraron la carta, y según se sabe, la Agencia Nacional Fides también la tiene en la carta. Es decir, hubo una filtración desde dentro del Tribunal Supremo Electoral que llevó a Fides a indicar que sí hubo una renuncia, que en algún momento se pensó que el Tribunal Supremo Electoral está descabezado. Aquí está John Arandia ya con nosotros. Sí. Voy relatando lo que hemos podido conseguir directamente y lo que también John Arandia nos dirá. John, buen día, gracias por estar acá. John, hola, Tufi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un abrazo para vos, para Nona, para todo tu equipo allí. Está Ezequiel también con nosotros. Hola, John, buen día. ¿Qué tal? Gusto en tenerte. ¿Qué tal? Placer. Sí. Qué bueno verte, querido Ezequiel. John. A esta hora, la Agencia Nacional Fides mantiene, estamos hablando que a las 13:25 de la tarde, lanzó esta versión de que lo que ocurrió ayer fue una renuncia
de que Óscar Hasselteufel se fue irrevocablemente o había planteado su renuncia irrevocable. Mantiene la versión, a pesar de que a las 5:35 una conferencia de prensa dada por el vocal Gustavo Ávila asegura lo contrario, que no recibieron ninguna carta ni trataron ninguna carta de renuncia, sino lo que recibieron fue un pedido de licencia del presidente interino del Tribunal Supremo Electoral, que planteó, reitero, su licencia por 3 días hasta el próximo viernes. Sin embargo, has tenido acceso a una carta, a una copia de una carta que dice lo que decía originalmente la agencia Fides. ¿Qué pasó, John? Esta es una carta, dirán algunos, bueno, pero es una carta que está pintarrajeada, que está en duda, puede ser un fake news. Eso no es un fake news, es una carta en la confiable que te hace, a tu persona te ha hecho ratificar la versión alrededor de las 11:25. Yo tengo la cronología de los hechos también con quienes hablé y lo podemos ir analizando. John, ¿es una carta real? ¿Existió la renuncia? ¿No será que más tarde dicen que es un fake news? Por cierto, hemos buscado ya de entrada a una vocal, a la vocal Nancy Gutiérrez, que estaba ahí, y no quiere hablar con nosotros. Dice que no habla con medios que especulan. Nos gustaría que... Dijo que después te iba a llamar, Tufi. ¿Perdón? Dijo que después te iba a llamar, dijo. Ah, me va a llamar luego. Sí, bueno, dijo que iba a hablar, pero fuera de entrevista, dijo que iba a hablar. ¿En entrevista? Fuera de entrevista, dijo que no iba a dar entrevista, pero que te iba a llamar. Pero la necesitamos acá. Necesitamos que los vocales hablen, y necesitamos preguntarles a los vocales y que el pueblo conozca lo que están haciendo. A nosotros, para quedarnos con los datos, nosotros no es lo que buscamos que sea público. John, entonces, ¿qué pasó? Esa carta es oficial, han aparecido otras publicaciones de bajas médicas. ¿Cuál es tu versión? Mira, querido Tupín, desde ya te digo que estas informaciones han sido motivos de escarnio en medio de la batalla política electoral que hay en el país. O sea, aprovechan para atacarnos por todo lado en nuestra credibilidad periodística. Bueno, y nosotros lo que más cuidamos es el tema de nuestra fuente de información. Cuando tú dices se filtra, hay gente muy honorable dentro del Tribunal Supremo Electoral que claro dice, yo estas cosas no las puedo aguantar y la ciudadanía tiene derecho precisamente a conocer cuál es la verdad. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral tiene que llevar adelante las elecciones, es decir, estamos de acuerdo en apoyar al Tribunal Supremo Electoral para que hayan estas justas eleccionarias dentro de un poco más de 20 días en el país. Así que no se trata tampoco de ninguna guerra electoral, eso quiero entrar a aclararlo. Ni menos de una pelea entre medios de comunicación o quien dice sí, quien dice no, para absolutamente nada. Este tuerto lo tiene en sus manos el Tribunal Supremo Electoral. Y por supuesto, Tufik, esta carta que se ha mostrado en las últimas horas es de conocimiento de los medios de comunicación que han salido a ratificarse en lo que fue una renuncia de Óscar Hasselteufel. ¿Qué se nos ha dicho y se nos ha contado de fuente muy confiable? Que hay 2 personas en el Tribunal Supremo Electoral que buscan el poder dentro de este tribunal. El poder en el sentido de que quisieran ser presidentes, quisieran ser parte de la directiva del Tribunal Supremo Electoral, que la plantearon ocasionando la molestia de Óscar Hasselteufel, que presentó precisamente esta carta de renuncia. En una reunión de vocales, la mayoría de los votos fue de apoyo para Óscar Hasselteufel y que se quede en esta gestión. Y evidentemente es lo que se debía hacer. ¿Sabes por qué? Porque en este momento una renuncia de la cabeza del Tribunal Supremo Electoral a días de las elecciones, no, el mensaje no era muy bueno. Y claro, evidentemente muchos detractores podrían agarrarse de esto para denostar el trabajo del tribunal, para desestabilizar el tema eleccionario y conseguir sus fines políticos. Pero entonces, en esa reunión, los vocales apoyan a Hasselteufel y le dicen, retráctese, retire el tema de su carta. Pero ya salió a la luz pública que usted renunció. Ya hay medios que han anunciado que usted está renunciando a la vicepresidencia del Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto a la presidencia interina. Entonces, en el relato que nosotros manejamos, claro que no hubo otra. Es decir, alguien presentó su baja médica y salieron con no es una renuncia, es solo una baja médica de 3 días. A ver,
Yo sé que va a ser muy difícil, pues, que en esta jornada, Tufi, salga el Tribunal Supremo Electoral y que diga, sí, admitimos que el presidente ha renunciado, ¿no? Se van a ratificar en el tema de los 3 días de la baja médica. Esta baja médica que se muestra ahí en la pantalla, Tufi, es real, es original, me imagino. El presidente terminó pidiendo esa baja de 3 días y se la consiguieron. Me imagino que le dan 3 días para que respire, presidente Óscar Hasselhoff, respire, no tome especialmente en este momento ninguna decisión. Si quiere, váyase después de las elecciones, pero las elecciones son primero. Y entiendo esta lógica, Tufi, porque el Tribunal Supremo Electoral ha estado siendo objeto de muchos embates judiciales y políticos para frenar el tema eleccionario. ¿Es esta una sabia decisión? Mi admiración a Óscar Hasselhoff por resistir estos embates de diferentes lugares, pero tampoco la prensa va a venir a pagar unos platos rotos a raíz de una explicación, ya, como esta. No van a salir, te reitero, los del tribunal a decir, es verdad, renunció y luego dijo que son 3 días. Claro que no. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene pues el poder de sus cartitas membetadas, es decir, pueden colocar ahí cualquier cosa y seguramente salir en las próximas horas para decir la carta es falsa, no es la firma del presidente, han montado el contenido, todo lo que tú quieras. Bueno, a ver, lo cierto es que aquí se acaba, y se acaba con esta conclusión, Tufi, se acaba con la conclusión que tienes a un Óscar Hasselhoff cansado. Lo dice su carta de renuncia, estoy cansado y pido 3 días de baja. Me imagino el nivel de agotamiento, pero además el nivel de confrontación que hay dentro del Tribunal Supremo Electoral por el tema del poder. Es decir, es una cancha, si tú hablaras con gente del Tribunal Supremo Electoral, donde casi todos los días tienes encuentros, y de por medio se grafica esto, decisiones electorales en este momento y decisiones de poder, Tufi. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Nosotros qué hacemos? Informamos. Y informamos de acuerdo a nuestras fuentes de información. Tenemos esa carta, la publicamos en la tarde, analizando la situación y diciendo, bueno, la publicamos entonces, pues. Sí, ¿cómo puede ser que nos hagan quedar tan mal habiendo esta prueba ahí? Pero no lo van a decir, no lo van a hacer en esta jornada. Y evidentemente van a preferir mantener el silencio ante todo lo que se ha venido diciendo. Sí, John. Yo hasta las 11 de la noche... Después de las 11 de la noche, cuando vi la carta publicada por tu persona, hasta las 11 de la noche creía en la versión ya definitiva del Tribunal Supremo Electoral, pero como somos periodistas, nos han dicho que tenemos que dudar de todo, hasta chequear y rechequear. Eso por lo menos hemos aprendido. Hay que dudar inclusive de fuentes oficiales, porque no siempre las fuentes oficiales dicen concretamente la verdad. Entonces... por eso es que ahora no lo doy por cerrado el tema, porque además, primero, es cierto, no es una guerra de medios. A mí no me interesa en este contexto tan difícil plantear una guerra de qué medio dice la verdad y cuál miente. Correcto. No es tampoco la intención, la menor intención es la de buscar una desestabilización del Tribunal Supremo Electoral a través de la búsqueda de la verdad. Por cierto, yo igual creo como vos, John, de que una renuncia, una salida, inclusive una licencia prolongada del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el interino, en este momento coloca la elección en una situación muy complicada. Lo que menos quisiéramos es que Óscar Hasselhoff deje la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y que se alimente una batalla interna, nada menos que 25 días. Eso sería fatal. De ninguna manera. Es más, yo creo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, en la persona que más confío de los 7, anoche me puse a revisar quiénes son los 7, la persona que más confío por la trayectoria, los años, por todo lo que implica justamente la formación profesional y sobre todo los valores que tiene don Óscar Hasselhoff, es la indicada para llevar adelante un proceso electoral, y que deberíamos nosotros como medio y sociedad defender su rol en este momento para llegar a las elecciones. Todos queremos que hayan elecciones, y yo particularmente creo que el hombre indicado de los 5, incluyendo, hay mujeres por supuesto en esto también, y están reclamando, una de ellas ha reclamado, y hay un video que llama la atención, ojalá lo podamos poner, donde la vocal Nancy Gutiérrez expresa hace 5 días que debería haber un cambio o por lo menos una nueva elección de presidente y vicepresidenta.
y si no, dice ella, va a reclamar, el video lo tenemos y lo vamos a mostrar. Sí, ahora lo estamos preparando. Hace 5 días atrás. O sea, la vocal reclama que haya una vicepresidenta mujer o una presidenta mujer. Ella lo hace en forma pública, lo que llama la atención 5 días antes de lo que estamos viendo. Por lo tanto, concluimos de que el interés no es desestabilizar al proceso electoral con cartas falsas o con notas falsas, sino alertar que hay internamente tal vez situaciones que están ocurriendo que pueden llevar a desestabilizar al propio presidente interino y a cansarlo, desgastarlo hasta que decida seguramente lo que ha ocurrido. Bueno, John, si te parece, la escuchamos esa versión de la vocal, ya que no hay posibilidad en este momento de hablar aún con ella. Vamos a escucharla en producción, Ezequiel. ¿Lo tenemos ahí? Listo, vamos, escuchémoslo, por favor. Presidente o presidenta hasta el momento. Ya van a ser 3 meses de interinato. ¿Cómo estamos trabajando en el Tribunal Supremo Electoral? Ahora que hay vicepresidente, debiera haber presidenta. Sin embargo, las mujeres parece que también acá estuviéramos pintadas en el panorama, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo estoy exigiendo acá en el tribunal. Ahora, si se reconfigurara esto, entonces que haya otro, por decir otro directorio, en fin, si se reconfigura, que haya presidente y vicepresidenta, o que haya presidenta y haya vicepresidente, pero tiene que haber, es el único órgano que prácticamente se está desinstitucionalizando. En el Ejecutivo no ocurre eso, en el Legislativo peor, y en el Judicial tampoco, pero acá parece que lo estamos naturalizando, y si hablamos de jurisprudencia, se está dejando un mal precedente, en mi criterio. Entonces, por lo menos, vuelvo a reiterar, no sé si por mujer, estoy exigiendo que se cumpla la paridad y equidad de género, según reglamento además. Como mujer, yo personalmente debo, no sé si denunciar o llamar la atención. Algún colega, que en algún rato lo diré, yo reclamé en ese momento y me dijo, colega, no reclame, después de la elección vamos a elegir nuevamente el directorio y ahí sí voy a pedir paridad y equidad de género. Y yo reclamé aquello. Yo dije, ¿quién es usted para decir que las mujeres necesitamos de su aquiescencia para que luego reclame por nosotras? Estoy advirtiendo. Y creo que sobre todo las mujeres no estamos acá de adorno ni en ninguna institución. Al contrario. Es más, tanto se habla de equidad, de paridad, de género, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo acá adentro? Esa es mi pregunta. Entonces, particularmente yo preferí separarme un poco con una vacación, que también se me fue cuestionada, vacación para atender mi salud finalmente, porque al final estar adentro y luego que nos ninguneen no me parece lógico. Bueno, John, esto ocurrió el 18 de julio, hace 5 días atrás. Esta vocal, la vocal Nancy Gutiérrez, decía que se debía renovar la directiva. Fue una de las aspirantes en el mes de abril al cargo, se autopresentó como candidata junto a Tawichi, y como ella relataba, no tuvo que pedir una vacación por motivos de salud igual. Bueno, algo está pasando o ha pasado estos días que nos lleva a una situación como la que estamos viendo, y esas preguntas son las que tenemos que hacer nosotros como periodistas, John. ¿Pero qué esperas tú, que te respondan? Si hasta los antecedentes te dan la razón de lo que ha pasado dentro del Tribunal Supremo Electoral. No te van a responder otra cosa, Tufi, no nos van a responder otra cosa. O día van a salir con garras a defender su posición. Y claro, pero ahí está la prueba que se ha presentado. Y no pensamos entrar a una guerra que afecte la imagen del Tribunal Supremo Electoral. Yo como periodista, pero más allí como ciudadano, les diría a la gente del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo pues en este momento? Exactamente. A días de las elecciones, en este momento, tomar una actitud de ese calibre. Ese es el tema. Es decir, ya el Tribunal Supremo Electoral ya ha sufrido una serie de embates, la están peleando en llevar adelante las elecciones. Esto es como un autogolpe adentro. No sé si está bien el calificativo, Tufi, pero no pueden hacerlo John, en esta etapa. Les planteo algo, y esto ante la gente, o sea, a 25 días hoy de las elecciones. ¿Cómo se plantea el grado de confianza al Tribunal Supremo Electoral tan golpeado, tan polemizado desde el 2019, desde antes para adelante? ¿Qué refleja ante la gente? Hoy, ¿qué está diciendo el ciudadano frente a todo esto que estamos viendo? Mira, sí. A ver, perdón, Tufi. Dale, John.
A ver, no es que agarren y digan, ay, estas elecciones van a ser las peores de la historia, y he visto algunos comentarios, se está preparando un tema de un fraude. Esa es la gente que se agarra de estas cosas para denostar el proceso electoral. Y a esa gente no hay que darle campo. Pero la responsabilidad después de esto es el triple del Tribunal Supremo Electoral, porque cualquier cosita que pase en el proceso electoral, le van a agarrar el dedo y le van a decir, ahí está pues, producto de quienes quieren ser, de quienes se pelean dentro del Tribunal Supremo Electoral. Pero el responsable de todo esto es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos son los que han llegado a este límite y a esto que estamos viviendo el día de hoy. Y sabes, no les importó absolutamente nada. Podrían haber dicho, ¿sabes qué? Hay en este momento este problema, pero hemos pedido tranquilidad, calma, y las elecciones siguen, por ejemplo, ¿no? Pero nadie salió a decir eso. Inmediatamente un descrédito de las elecciones. No creo, no lo veo. Es como un problema interno del Tribunal Supremo Electoral, y más bien el tribunal debería salir a dar todas las garantías una vez más para las próximas elecciones. Tufi. Yo, de manera contundente, creo que las elecciones se deben hacer sí o sí el 17 de agosto. Hay gente interesada que no se hagan las elecciones. Esta gente interesada no son los periodistas que han tenido acceso a estos documentos. En el caso puntual me refiero a ANF, que ha ratificado, Nancy Bacaflor, periodista de ANF, ha dicho en forma pública, ratifico la versión. A John Arandia, que ha presentado la copia de la carta de renuncia. O sea, las elecciones se deben hacer sí o sí, a pesar de que hay gente que no está interesada en que haya y se pueda agarrar de estas situaciones para precisamente obstruir o generar más ruido en relación al proceso. Lo segundo, que debe seguir siendo presidente interino Óscar Hassenteufel, porque no falta más que 25 días, e introducir un factor de conflicto interno va a hacer que las elecciones y el proceso en sí estén todavía en problemas, más allá de todos los tropezones que han ocurrido a lo largo y ocurrirán, seguramente seguirán ocurriendo. Pero Óscar Hassenteufel debe seguir siendo, a no ser que la salud no lo acompañe, eso se va a entender, pero debe seguir siendo. Deben disiparse cualquier aspiración personal interna en el Tribunal Supremo Electoral a reemplazarlo. Yo particularmente creo que es el vocal con más trayectoria, con más credibilidad de los 7, sin desconocer las virtudes de los demás, y que nos genera una cierta confianza particularmente a mí, reitero. Y último, que el Tribunal Supremo Electoral debe ser lo más transparente posible en el manejo de esta información, porque estamos hablando de una entidad que precisamente trabaja con credibilidad, con confianza, de que no puede haber de afuera hacia el público una especie de blindaje para cerrar filas en torno a versiones que pueden ser falsas, porque reitero, ¿a quién le vamos a creer si no es al Tribunal Supremo Electoral? La palabra del Tribunal Supremo Electoral no debe ser objeto de cuestionamiento en cuanto a la fe, y en este momento yo aún tengo una duda por lo que ha ocurrido en relación a si dijeron la verdad ayer. Está la duda instalada, y la duda para disiparla es básicamente respondiendo a preguntas como las que vamos a hacer seguramente hoy si logramos entrevistar a algunos de los vocales. Así que ojalá puedan aclarar, para tranquilidad de todo, si hubo una renuncia o no, si esta renuncia es resultado de un cansancio del presidente del Tribunal Supremo Electoral, no solamente físico, sino también resultado de presiones de uno u de otro lado. Es la pregunta básica que creo yo se debe hacer y debe encontrar respuesta. Básicamente eso, Ezequiel, John. A mí me preocupa que los trapitos sucios se estén lavando fuera de casa, ¿no? Que finalmente el órgano que llama a tomar conciencia a los políticos, a llevar al diálogo, a no la confrontación y demás, esté haciendo todo lo contrario, ¿no? Me preocupa, si bien John, y lo decía con lógica, de que van a salir a utilizar, de que bueno, se está gestando algo entre el Tribunal Supremo Electoral, la mirada de la gente en sí, estas cosas, yo creo que le preocupan mucho. Que el grado de confianza, yo creo que
le pegan un tiro a ese grado de confianza que finalmente lo va a reflejar la ciudadanía en los comentarios que lo pueden hacer por donde lo quieran hacer, ya sea en una mesa de café o en las redes sociales. Yo creo que a Hassan Teufel, si no le crean un blindaje, lo van a cansar. No sé cuánto irá a aguantar este señor que tiene una trayectoria enorme en la vida dentro de la abogacía del Tribunal Supremo Electoral. No sé cuánto va a aguantar y no sé quién le estará creando el blindaje que necesita dentro del Tribunal Supremo Electoral. Habrá que tener confianza en que lo pueda hacer. Faltan 25 días para las elecciones. Este proceso no se debe interrumpir, más allá de quien salga ganador en las urnas. Es un derecho democrático que tenemos todos los bolivianos de ir a ejercer el voto y poder decidir por nuestro país. Por lo menos eso es lo que veo yo, John Tufí. Ezequiel John, solamente yo me voy a pegar al relato rapidito de una síntesis de lo que hemos hecho como periodistas ayer para que se entienda nuestra inquietud, nuestro deseo de que se conozca definitivamente la verdad en torno a lo ocurrido, porque especulaciones continuarán en las próximas horas. Es más, me preocupa una parte, porque inclusive hay diplomacia internacional, hay misiones internacionales en Bolivia de observadores que recibieron esta noticia y que ayer estuvieron a punto, dicen, me lo ha dicho una fuente diplomática bien informada, que estuvieron algunas de las misiones internacionales a punto de decir: caramba, si esto está ocurriendo así, la elección corre riesgo y podemos estar retirándonos. Ojo, me lo ha dicho una fuente confiable del ámbito diplomático. Por eso quiero rapidito relatar qué es lo que hicimos ayer hasta llegar hasta este momento con John, que nos compartió la copia de las cartas. Perdón, antes de que continúes, una cosa chiquitita solamente, por favor, y esto en honor a la verdad. El primero que sacó estas cartas ha sido Juan Carlos Arana, ayer en un tuit, que lo hizo una media hora o un poquito más antes que nosotros emitiéramos esta carta. Pero nosotros ya teníamos la carta por la tarde, digamos, ¿no? Y no la publicamos y mucha gente agarra y dice: y esa manchita que está ahí arriba, de repente, esa manchita es porque usaron nuestra fuente de información. Solamente esa aclaración, pero a Juan Carlos Arana los créditos de haber publicado primero estas cartas. Nada más, tú te dejo, por favor, te escucho. Bueno, lo importante es saber que fuente tiene Fides. Nancy Bacaflor ha dicho: no puedo revelar la fuente porque puede correr riesgo, pero sí está documentada. Y en tu caso has publicado cartas que ya también otro colega las publicó. Bueno, ¿qué ocurrió rapidito, John y audiencia y Ezequiel? A las 15:25, la agencia Fides de la Iglesia Católica publica la noticia de la renuncia irrevocable del presidente interino del TCE y vicepresidente titular. La noticia se viraliza a partir de las 15:25. Antes de las 16 horas, en mi caso, cuando la vi, le escribo y pregunto a uno de los vocales nacionales sobre esta versión. Quería chequearla y reconfirmarla. Este vocal, que habitualmente me atiende de manera rápida, me deja visto en el WhatsApp hasta hoy mismo. No me responde, lo que me llama la atención. Otras veces es muy rápido, me pudiera haber dicho en ese momento es totalmente falso. Pero no me respondió hasta ahora y me llama la atención un vocal en el que confío mucho. Bueno, a las 16:12 de la tarde le escribo y consulto directamente al celular del doctor Oscar Hassan Teufel, la fuente directa. Le escribo, me presento, hemos tenido una conversación con él hace un mes y algo, una persona muy respetable, me atendió 2 horas. Le escribo ayer a su WhatsApp sobre la versión, preguntándole sobre la versión, y no me responde. Habrá que entender si estaba en una situación complicada, que no me respondan, pero bueno, no me responde. A las 16:17 contacto a un allegado profesional muy cercano del doctor Hassan Teufel para que me corrobore si la versión es falsa o verdadera, y su respuesta textual fue: es falsa. Le pregunto si me puede gestionar una entrevista directa con el doctor Hassan Teufel y me responde: difícil, está guardando reposo. Al mismo tiempo, él me asegura que solo pidió baja médica hasta el viernes 25 de julio, que esto es lo oficial. Ahí me quedo, precisamente con esta versión ya que descarta la renuncia, pero a las 17:14 me escribe a alguien, una fuente bien informada y vinculada a la actividad diplomática con sede en La Paz, me escribe textualmente lo siguiente y me plantea ya una duda. Escuchen bien lo que me escribe, lo tengo textual. Aparentemente hubo una negociación interna
renunció realmente en medio de una polémica inmanejable, pero luego de todo estaría quedando en el cargo. De ahí surge la manera elegante de decir que solo pidió una baja médica. Por si acaso, la carta de renuncia existió y está en poder de un medio. La conferencia de prensa que ofrecerá el Tribunal Electoral a las 5:30 dará la línea oficial, pero nadie va a contar la historia del terremoto, así lo define, la historia del terremoto que vivimos esta tarde, me dice. Si se cae la elección, eso me dijo, me escribió ayer, yo no lo publiqué, pensé que básicamente debería guardarme esta información, pero es una fuente confiable del sector diplomático. Ahora la publico porque quiero que sea lo más transparente posible en términos a lo que creemos que puede estar ocurriendo. A las 17:30 horas ocurre la conferencia de prensa, que ya es la que conocemos. Aparece la vocal, que es la nueva presidenta interina por el momento, Yahira San Martín, y aparece el vocal Ávila, y dicen que la versión es básicamente que hay una licencia y que no han tratado ninguna renuncia. En esa conferencia me llaman la atención 2 ausencias por lo menos. Son 7 vocales. Por supuesto que el vocal Hazen Teufel, que está delicado de salud, según lo que se ha sabido, no iba a estar en esta conferencia de prensa, pero no aparece, por ejemplo, Tawichi, no sé por qué. No aparece también la otra vocal. Aquí tengo los nombres de todas las vocales. En esta conferencia de prensa no aparece tampoco Nelly Arista. Sí aparece Nancy Gutiérrez, aparece Yajaira San Martín y aparece Francisco Vargas y Gustavo Ávila, 4 de los 7 vocales. En la conferencia de prensa en la que se dice que la versión oficial es que no renunció, sino que básicamente ha pedido licencia. Bueno, hasta ahí. Y luego, alrededor de las 19:21 horas, hablo con una allegada familiar al doctor Hazen Teufel, que me confirma que el abogado sí está con baja médica. Hay problemas de salud con él, me lo confirma una allegada familiar. Ahí cierro la historia hasta que aparece la versión de John Arandia con estas cartas que vuelve un poquito a plantear, en realidad plantea nuevamente la duda de qué ocurrió, y es hasta donde hemos llegado, John Ezequiel. Bueno, a ver, Tufi, vos también has tenido la misma información que yo he tenido, que no será la misma fuente que manejamos, pero has tenido la misma versión. A ver, si tú agarras y le preguntas responsablemente, como lo estás haciendo a un vocal, como lo hemos hecho nosotros con nuestra fuente de información, y le dices, está corriendo el rumor de que Hazen Teufel renunció, ¿cierto o no? Y esa tu fuente tiene un nivel, me imagino, de inteligencia superior al normal para manejar un Tribunal Supremo Electoral. Lo que haces es decir, imagínate si sale esa información, y mínimamente agarra y te dice, no, mentira. ¿Me entiendes? Pero no lo han dicho desde un inicio. Yo también consulté a varios vocales que no me respondieron durante la tarde, absolutamente nada, un silencio sepulcral. ¿Y sabes por qué era? Y se ratifica en esta versión, porque estaban peleando adentro. Porque estaban en medio de ese, no sé, holocausto, catástrofe, ¿qué será lo del Tribunal Supremo Electoral adentro de esa reunión? Estaban ahí adentro dilucidando precisamente ese tema. Y claro, hubo alguien que agarró y dijo, sí, renunció. Perfecto, como fuente de información, los medios empezaron a informar ese tema y dijeron renunció. Y cuando ya la versión había cundido y se dieron cuenta que una respuesta previa podía haber evitado lo que ahora estamos viviendo, tuvieron que imaginarse la de Herodes, 3 días de baja médica. O sea, ¿a alguien le queda una duda? ¿A alguien le queda una duda de que esas intenciones en este momento de una toma de la cabeza del TCE tiene un antecedente como la grabación que tú has mostrado? Entonces yo creo que las evidencias son suficientes. Ahora, yo voy a hacer un juego final, querido Tufi. Voy a titularlo el juego del peje, ¿ya? Primero, dejen hacer las elecciones, ¿ya? Segundo, dejen de cansar y molestar al presidente Oscar Hazen Teufel, que es la bandera de este proceso electoral. Dejen de hacer pelear al tema de los medios, ¿ya? Pero sobre todo nosotros, Tufi, dejémoslo ahí. Ya está totalmente demostrado, con antecedentes, con pruebas, con absolutamente todo. Ahondar en este tema, ¿ya? Van a decir, ay, los medios están en una guerra para frenar las elecciones del país y demás. Está bien,
nuestro derecho, nuestra obligación es informar sobre este tema. Ya está demostrado, dejémoslo ahí y vamos a apoyar que haya elecciones dentro de 20 y tantos días. Yo creo que ese juego del deje es una especie de no seguir atizando el fuego que los propios miembros del Tribunal Supremo Electoral han provocado, Tufik. Yo casi prácticamente como línea editorial, por lo menos en lo que corresponde a mi persona, por supuesto que voy a establecer en principio mi absoluto compromiso con el proceso electoral. No se debe postergar, se debe realizar el 17 de agosto, hayan los tropezones que ocurran en todo lo que queda del proceso electoral. Segundo, vamos a defender, desde mi punto personal, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, por más interino que sea, y a la actual directiva para que continúen al mando. Ojalá que no ocurra un problema mayor en la salud del doctor Jacen Teufel, ojalá se recupere rápido, pero vamos a, desde mi punto de vista editorial, a respaldar que continúe al frente. Vamos a desnudar cualquier intento de desestabilización de los vocales actuales electorales, cualquier intento de desestabilización de quienes quieren que no hayan elecciones, que sí existen en el país, actores que quieren agarrarse de estos hechos para que no hayan elecciones. Vamos a, en ese sentido, en lo personal, informar de cualquier situación que nos enteremos al respecto, sin ningún tipo de temor, y por supuesto, un poco planteando lo que estás diciendo, dejémoslo ahí. Yo quisiera que de voluntad propia, de todas maneras, el Tribunal Supremo Electoral nos cuente todo lo que ha pasado de manera abierta, transparente y pública, porque quiero retomar la confianza que debo tener en el órgano electoral para que evidentemente nos cuenten, porque van a contar además los votos, lo que ha ocurrido en este caso. Se lo dejo a la voluntad del Tribunal Supremo Electoral, no en la búsqueda de una guerra de versiones, sino del acercamiento lo más posible a la transparencia y la verdad. Lo dejo en esa posibilidad. Quiero, sin embargo, entrevistarlo para intentar acercarnos a la verdad, para que precisamente se llegue a una conclusión que nos despeje cualquier tipo de dudas en torno a lo que viene ocurriendo. Eso para cerrar, John, de mi parte. No creo que vaya a pasar la aclaración, señor. No creo que vaya a pasar esa aclaración. No. Sí. No creo. Sí. Va a ser aceptar que hay un despelote interno y que no creo que vaya. O sea, debería en la transparencia del caso, pero no creo que vaya a seguir ese camino ninguna de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. No creo. Bueno, Ezequiel, estamos ahí, te apoyo plenamente en lo que acabas de decir. Es como pedirle peras al mangal, viejo, o sea, que no va a pasar. Ya, ¿sabes qué? O sea, esto lo provocan intenciones de poder adentro. Ya déjenlo ahí. No les conviene seguir, porque van a afectar el proceso electoral. Aprendan de Jacen Teufel, que baja la cabeza y dice, pese al cansancio de su estado de salud, ya le voy a meter hasta el final. Nada que Jacen Teufel se vaya después de las elecciones, oficialmente renuncie y se vaya a descansar. Él también ha expresado, y esto como antecedente, que ya está cansado, que quiere irse. Sí. Y lo dijo en anteriores elecciones, en anteriores entrevistas. No lo dejan. Bueno, pero así está. Y estamos también como algo que no podemos dejar de tocar con la investigación de Bolivia Verifica, ¿no? A eso se suma el tema de estas dos páginas de Facebook que hacían fake news, ¿no? Con inversiones de 200.000 bolivianos. O sea, se suma a si quieren, esto no tiene que ver con esto, pero en el general de las cosas, cómo la población, el electorado, estará analizando todo este cúmulo de información que está pasando. Yo creo que hay, no sé, para algunos debe ser un nivel de estrés, ¿no? Para algunos debe ser un nivel de estrés recibir todo este tipo de informaciones a 25 días de las elecciones. No sé si seguimos hablando de esto o hacemos una pausa, ustedes me dicen. Ahí hay un tema muy concreto. Primero, felicitar la gran investigación de Bolivia Verifica. Ha dado con un nombre ha corrido ya de una persona que estaría alentando, pagando, inclusive ya está mencionada una sigla. Ahí va a ser importante que el Tribunal Supremo Electoral también diga, hay un nombre, es una denuncia muy delicada de alguien que estuvo financiando páginas para crear videos falsos y atacar a un par de candidatos. Esperemos que hagan algo. Está el nombre, Bolivia Verifica tiene la identidad y tiene inclusive el modus operandi. Y ahí yo quiero aportar algo, John Tufí. ¿Quién está detrás de todo? O sea,
¿Quién está de revelar lo que pasa en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Quién está detrás de una investigación que evidencia este tipo de páginas que hacen fake news? El periodismo. O sea, finalmente, si no hay periodistas dedicados a estar detrás de situaciones irregulares, ¿qué pasaría en el país? Mira, yo al final, si me permiten un segundo, mira cómo es, no diré toda la gente, pero cómo estamos divididos en el país, y yo creo que esta es una gran lección y además al mismo tiempo una muestra de cómo estamos, Tufí, Ezequiel, Nola. A ver, cuando tú haces algo bien, Tufí, cuando tú informas con la verdad, con veracidad, cuando eres consciente del tema de los comentarios y demás, creo que tu mamá te escribe para decirte, qué bien, hijo, ¿no? Qué bien, hijo, ¿no? Ay, no te metas, te dicen también. Mira cómo sale algo en tu contra, miércoles, cómo saltan encima tuyo para tratar de pinzarte, aplastarte. Y sabes qué, no me refiero, por si acaso, o debería decirlo, me refiero a todos los haters en las redes sociales. Ah, seguro. A todos los haters en las redes sociales. Tienes comentarios ahí un montón. Y cuando yo escribí ayer y decía, sí, sigan hablando, sigan comentando, son esos que dicen, ahí está pues. Pero son los que más te quieren. Son los mejores amigos. Aprovechan ese momento. Porque cuando haces las cosas bien, no aparecen ni para darte un like, digamos, ¿no? Entonces, estás hablando de ese momento de división tremendamente en el país. Bueno, para todos ellos, les vamos a mandar 25 mandarinas. Un gran abrazo. Un abrazo. No te preocupes, Joan, perdón. Sigamos haciendo el trabajo. Ayer acabo de contar lo que hicimos. La gente juzgará si lo que hicimos está bien o si está no conforme con lo que hacemos. Bueno, total, hay en ese sentido la libertad para opinar. Estamos nosotros intentando hacer lo que habitualmente se debería hacer en periodismo: chequear, reconfirmar, recoger versiones, acceder a documentos, y en tu caso accediste al documento, y ahora lo que esperamos es básicamente que nos acerquemos lo más posible a la verdad en términos a este tema. Gracias, ya seguimos hablando.